Mi nombre es Natalia Hernández y hoy les hablaré sobre el trabajo de ABP correspondiente en la materia de Derecho Administrativo. En el caso que nos ocupa, prácticamente vamos a hablar voy a explicar durante todo este video sobre una situación que se viene dando en Colombia, pero vamos a especificar más que todo en Cartagena durante algunos meses, puesto que varias casas se han visto afectadas por construcciones o por edificaciones que se han levantado sin los permisos correspondientes de la curaduría, de la alcaldía, etc. En el caso que nos ocupa, valga la redundancia, hace aproximadamente 10 meses en el barrio El Bosque de la ciudad de Cartagena se venía presentando un acontecimiento un poco extraño. Se trata de la construcción de un edificio de más de 5 pisos que se encontraba sin licencias y permisos requeridos por la ley. Esta circunstancia fue denunciada por una accionante llamada Beatriz López de Pájaro, quien además de percatarse de que de lo que venía sucediendo por dicha edificación, puesto que la obra estaba generando daños a su vivienda, también se dio cuenta que no solo a su vivienda se estaba creando esos daños, sino también a otros vecinos cercanos a la edificación. La señora Beatriz se estaba dando cuenta que se le estaba dañando su techo, que habían agrietamientos en sus paredes y que estaba poniendo en peligro no solo su propiedad, sino también la de muchas personas que junto a ella vivían cerca de la edificación. El proceso inicia cuando nuestra accionante, la señora Beatriz, mencionada anteriormente, interpone ante las autoridades distritales este caso. Primero, dice el accionante que mandó un derecho de petición a la alcaldía de la localidad 1. Ese mismo día también dice que mandó un oficio a la personería, pero que ninguno de estos dos recursos que interpuso le fueron respondidos, como sabemos que deben ser respondidos dentro de los 10 días hábiles siguientes. Luego de esta incansable espera de esta señora para que le pudieran resolver, en este lazo de tiempo no muy largo, la petición realizada a la alcaldía menor fue respondida. Se dieron cuenta que ella prendió todas las alarmas en la alcaldía, puesto que ellos sabían que ellos no tenían, pues que ellos les habían solicitado a estos constructores los permisos, pero que ellos no se habían acercado directamente a mostrárselos, sino que seguían construyendo de una manera ilegal. En el caso que nos ocupa debemos encontrar entonces cuáles son los derechos violados o vulnerados dentro de esta problemática, y encontramos que evidentemente los derechos vulnerados son el derecho a la vida digna, la integridad física en conexidad con el derecho a la vida, además el derecho del acceso a la justicia y al debido proceso, todos anteriormente derechos constitucionales y además el derecho a una vivienda digna, que sabemos se ve violado porque no estaba viviendo en unas condiciones dignas, dado el afectamiento que se estaba dando por parte de la edificación. En consecuencia de este caso, podemos traer a colación a este escrito una sentencia de la Honorable Corte Constitucional que protegen el derecho a la vivienda digna, que era el caso que nos correspondía buscar 3 sentencias que complementaran entonces el caso para poder buscar respuestas. En estas sentencias encontramos el caso T 733 de 2012 y 816 de 2012. Como ya lo habíamos planteado anteriormente, ¿de qué es lo que nos hablan estas dos jurisprudencias? 2 casos en donde se puede ver cómo se viola el derecho a tener una vivienda digna. Las sentencias anteriormente planteadas, que son las que acabo de mencionar anteriormente, traídas a este escrito para efecto de que de una vez quede más evidenciado el problema de una vivienda digna en Colombia, en el que en muchos de los casos, como en el de la señora Beatriz López de Pájaro, se ven envueltas las constructoras, que de una u otra manera podemos aseverar que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, de contar con toda la papelería requerida, y no solo de eso, sino de que las obras sean ejecutadas de forma debida para que ellas no lleguen a afectar a los vecinos que se encuentran alrededor. Como en el caso de la señora Olga Díaz, de la sentencia T816 de 2012, a quien le habrían ordenado demoler su casa porque una constructora no había cumplido con las normas urbanísticas establecidas. Y ahí es donde podemos observar evidentemente que las personas entonces, vecinas, deben pagar entonces por aquellos permisos o por aquellas construcciones que se hacen de forma arbitraria, sin licencias, porque se ven afectadas las casas que están vecinas o alrededor de esas edificaciones. Por otra parte, tratando ya del caso en concreto, quienes están obligados a resarcir los daños de la señora Beatriz evidentemente son los constructores. Es la constructora quien debe indemnizarla por los daños que ella sufrió.
Y que entonces a partir de ahí la señora le debe pedir a la empresa constructora por medio de una demanda de responsabilidad extracontractual por los daños y perjuicios ocasionados a este bien inmueble donde habita una persona en condiciones de discapacidad. Pero además la señora debe tener en cuenta si la empresa constructora está construida como una persona jurídica y, de ser así, cuál es su nombre legal y si es una persona natural quien está detrás de todo esto. Por otro lado, encontramos que de igual forma, junto con los demás derechos mencionados anteriormente, se encuentra el derecho al debido proceso y una garantía procesal, puesto que nos damos cuenta que la señora tuvo que esperar alrededor de más de un mes para que le fuera contestado un derecho de petición que se supone, según la ley, debe ser contestado en días, por medio de la cual se regula el derecho de la fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Proceso Administrativo y del Contencioso Administrativo que en su artículo 14 establece los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Dice que toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Y la señora Beatriz, como lo podíamos ver anteriormente, interpuso esto en el mes de diciembre. Y solo hasta el mes de febrero, es decir, 2 meses después, fue que tuvo respuesta a las acciones interpuestas a las respectivas identidades. En el artículo 23 de la Constitución indica que la petición debe presentarse en términos respetuosos, como lo hizo la señora Beatriz López. Este presupuesto se va reforzando en el contenido del artículo 4 de la Carta Política, según lo cual es un deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Una vez más nos damos cuenta, para concluir entonces, que la señora Beatriz y todos los vecinos estaban viendo afectados por los constructores y por la corrupción en Colombia, puesto que estos constructores falsifican permisos, pagan a las curadurías, pagan a las alcaldías, para que éstas hagan caso omiso a los permisos que deberían presentar por ley para poder iniciar una edificación como esa, como una edificación con permisos, una edificación que se haga sobre un terreno que se debe construir para que los vecinos y demás personas no se les vulnere esos derechos como la vivienda digna, la integridad, etc. Espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias.